Espero que hayan podido ver la clase de ayer. Ahora después se las voy a colgar en el Classroom, cualquier cosa. Entiendo que muchos de ustedes están, nada, estudiando para el parcial de mañana. La idea de hoy era un poquito ver algún tema un poquito más liviano de contenido, de que no hay que pensar tanto para justamente si tienen alguna duda sobre el parcial, si tienen alguna duda con lo que hayan leído de los apuntes, o básicamente extender la clase de consulta que tuvimos la semana pasada. La idea es esa, bueno, ver en la parte de hoy acumulación originaria muy rápidamente y bueno, y después de allí ya pasar a la clase de consulta, si están de acuerdo. Em, bueno, le voy a compartir la pantalla. No sé si tienen algún comentario que hacer al comienzo de la clase, lo que quieran, y si no, comenzamos ya con la clase de hoy. Em, repito, lo que vamos a ver hoy se llama o se denomina como acumulación originaria. Es un proceso largo. Acá tienen la bibliografía para... el concepto remite a una idea de Marx, que en uno de los capítulos se llama la llamada acumulación originaria, que está en el tomo uno del Capital. Em, es un capítulo un tanto extenso. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que dice. No dice nada del otro mundo tampoco. Ahora vamos a ver que las ideas en las cuales se remonta Marx son más históricas, tienen que ver con eso, con el comienzo del capitalismo. Bien, acá hay una línea temporal de lo que vamos a ver en la unidad 3, algunas cosas de lo que vamos a ver en la unidad 3. Lo que Marx denomina como acumulación originaria tiene que ver con la pregunta cómo se originó el capitalismo, cuál fue el proceso histórico o cuáles fueron los procesos que dieron origen al capitalismo. Y esto va desde el 1500, desde la llegada de la conquista, mejor dicho, de Europa hacia América, o la expansión geográfica desde, perdón, que se está todavía entrando gente. La conquista de América o la expansión de Europa hacia todo el globo, y que va desde el 1500 hasta básicamente hasta el siglo XIX inclusive. Es decir, cuando Marx habla de acumulación originaria, son procesos históricos muy largos, muy lentos, que se van dando a lo largo de toda Europa, más que nada, porque él se centra justamente un poco en la historia de cómo nace el capitalismo, más que nada en Europa, en la Europa más industrializada, si se quiere, que la Europa del norte. Eh, ¿Cómo se originó justamente el capitalismo? ¿No? Básicamente el concepto de acumulación originaria, y como bien lo dice la palabra de origen, tiene que ver con cuál es el origen del capitalismo, cuáles fueron los procesos que dieron origen al capitalismo. Em, Después también vamos a ver lo que se entiende como algo ya Sergio dio en la clase de ayer sobre imperialismo, que es un concepto de Lenin, que si bien la etapa o lo que se denomina como la etapa imperialista del capitalismo se inicia a fines del siglo XIX, acá nada, lo enmarcamos como algo que en realidad muchos dirán, bueno, el imperialismo surge a partir del siglo XIX y no es que se termina en algún momento, sino que empezó justamente ahí, allí, en el fin del siglo XIX y se extiende incluso hasta nuestros días, ¿no? Y está bien, o sea, pero bueno, Lenin escribió en un contexto muy particular que tiene que ver con la Revolución Rusa, eh, básicamente, y justamente
el libro de imperialismo, la fase última del capitalismo, la escribió justamente el mismo año de la Revolución Rusa. Y tiene el contexto de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, básicamente, que es justamente cuando las potencias económicas tienen una disputa imperial, es decir, tienen una disputa por territorios, y más que nada estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, las grandes potencias se disputan quién va a ser justamente la potencia que va a dominar al mundo. Y bueno, ahí tiene que ver con esto, con un contexto muy particular, e insisto que no es que si bien en realidad el concepto de imperialismo remite a fenómenos económicos, estos fenómenos económicos incluso se pueden llevar o extender a nuestros días. Por otro lado, vamos a hablar de paradigmas productivos más que nada, de Taylorismo, Fordismo. Estos son conceptos que seguramente habrán visto incluso en la secundaria, posiblemente, y nosotros igual lo vamos a extender un poco más, no vamos a ver solo Taylorismo y Fordismo, hay varios paradigmas productivos de cómo se produce y cuáles son las consecuencias institucionales que tiene las formas de producir, es decir, esto, la forma de producir remite y se refleja en las instituciones. Y esto es una idea muy interesante que se viene discutiendo ya hace bastantes años, hace bastantes décadas, de que, bueno, no es lo mismo producir de una forma fordista, no es lo mismo producir de una forma post-fordista, no es lo mismo las nuevas formas de producción que tenemos en la actualidad. Todas esas formas de producción traen cambios en la institución, en las reglas de juego. ¿Y qué tiene que ver un poco con esto, las discusiones siempre hacia a lo que vamos a ver en esta unidad, que tiene que ver con cuáles son las tendencias, los procesos de larga data que originaron cambios institucionales en el capitalismo mundial, prácticamente? Ese sería como el resumen de la unidad 3, es decir, cuáles son las tendencias de larga data que dieron origen a ciertos fenómenos económicos que, que comenzaron y que muchas veces no han terminado en el día de hoy, es decir, siguen vigentes hasta el día de hoy. Y son tendencias que nacieron incluso con el origen del capitalismo. Em, bueno, y por otro lado vamos a ver también este concepto medio ambiguo que es globalización, de qué estamos hablando cuando hablamos de globalización y cuáles son las reglas de juego en esta globalización. Porque hablamos de globalización muchas veces, pero y que este concepto de globalización se inicia a partir de la década del 70 del siglo XX. En realidad, la economía nació globalizada, o mejor dicho, el capitalismo nació globalizado. Es decir, a partir ya del 1500, cuando Europa conquista América, es justamente, se inicia la globalización, mejor dicho, de Europa prácticamente, la expansión de Europa. Entonces, remitimos al concepto de globalización a partir de la década del 70 del siglo XX, cuando en realidad el capitalismo ya es globalizado, ya es prácticamente nació de esa forma, se originó de esa forma, buscó la expansión. Entonces, cuando hablamos de globalización, en realidad este proceso último lo tenemos que remitir justamente a eso, una nueva fase de globalización y no algo novedoso, básicamente. No es que el capitalismo no sé, ya se encontraba globalizado, sino todo lo contrario, ya era globalizado. Bueno, esto es un poco un resumen de algunas cositas de las que vamos a hablar en esta unidad. Ahora bien, vamos a meternos más de lleno rápidamente con el concepto de acumulación originaria. Habíamos dicho que la acumulación originaria es un proceso muy largo, muy lento, de muchos siglos, en el cual el capitalismo se fue asentando
Esto un poco ya lo habíamos visto incluso con los mercantilistas, lo habíamos visto con la fisiocracia. Bueno, todo ese periodo que abarcaron esos autores o estas corrientes o estos pensadores tienen que ver con lo que está ocurriendo en el capitalismo. Y si ustedes se preguntan bueno, pasamos de una etapa feudal que era anteriormente del 1500 a una etapa más capitalista progresivamente, es decir, que no es que el capitalismo surgió de la noche a la mañana y listo, estamos dentro del capitalismo, sino que fue algo muy lento, muy pausado, de muchos siglos, estamos hablando que un proceso que comenzó en el 1500 y que, bueno, tuvo su auge justamente con este capitalismo industrial del siglo XIX. Pero es algo que se fue dando muy lentamente, es decir, iban conviviendo las instituciones feudales con instituciones capitalistas a lo largo de todos estos años, desde el 1500 hasta el siglo XIX. Em, y por ende, si nos preguntamos, uno de los objetivos que tiene justamente el capitalismo, que es crecer, crecer, crecer y por ende acumular, 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 si nos preguntamos por el crecimiento de este capitalismo, de este tipo de capitalismo más híbrido en esta etapa, en el 1500 hasta el siglo XIX, bueno, la verdad que Europa occidental, que era la parte más avanzada de Europa, creció prácticamente nada, o sea, un crecimiento muy, muy lento, tenía del 0,14%, que es casi lo mismo, de la misma tasa de crecimiento que tuvo la economía europea entre el año 1000 y el año 1500, o sea que, bueno, básicamente estamos hablando de un proceso muy, muy, muy lento el que se dio en las transformaciones institucionales, en las transformaciones económicas y de estos fenómenos que se venían dando, ¿no? Así que esto es algo importante. Otra novedad tiene que ver con ciertos cambios que hubo muy importantes, que son muy vinculado con el Renacimiento, lo que se conoce como el Renacimiento, ya no es Dios el centro justamente del universo o de todas las disciplinas en la cual el hombre se aboca, sino que ya pasa a ser disciplinas más racionales. Justamente en esta etapa se da el auge de la ciencia, de las ciencias naturales, de la matemática. em, y bueno, justamente a partir del 1500 en adelante surgen ciertas industrias manufactureras muy rudimentarias. Ya en el siglo XIX, como sabemos, es cuando se consolida esta industria manufacturera y pasamos a una etapa más de capitalismo industrial. Justamente tiene que ver con algo que uno identifica con capitalismo, es decir, con capitalismo es sinónimo, bueno, de innovaciones tecnológicas constantemente, de que se van propagando esta innovación a lo largo del territorio, de división del trabajo, son todos procesos que se dan muy lento, de muy a poco pasos por vez, de nuevas instituciones que antes no existían, como los bancos, por ejemplo, las sociedades anónimas, o lo que entendemos como persona jurídica hoy en día no existía, incluso la propiedad privada, es decir, a lo largo de estos siglos, del 1500 hasta el siglo XIX, lo que hoy entendemos como concepto de propiedad privada anteriormente no era tal o era muy difuso el concepto de propiedad privada. Era difuso con otras instituciones, que otras instituciones más vinculadas al feudalismo más que nada. Es decir, en el feudalismo no existía la propiedad privada, eh, como, como lo entendemos actualmente. Ahora vamos a ver un poco más de eso porque es central en el origen del capitalismo, ¿no? Habíamos dicho que, bueno, este capitalismo nace con
la expansión de la búsqueda de tierra, de recursos, a través de la esclavización. Es decir, parece un poco contradictorio que hablemos de capitalismo y estemos hablando de esclavos, pero bueno, fue de esa forma que se dio que nació justamente el capitalismo, a través de la guerra, de la violencia, de la búsqueda por más recursos en otros horizontes, en otros territorios, no solo en América, sino también en lo que se denomina como las Indias orientales de esa época, que es la actual India, o también incluía China, es decir, la expansión ya de Europa hacia China se da un poquito más tardíamente, pero bueno, lo que hoy entendemos como Oceanía, las Indias Orientales, son parte del territorio en expansión de Europa, incluyendo también África. Em, y bueno, en América más que nada lo que se buscó fue metales preciosos, especias. En África la esclavitud. En las Indias orientales también, más que nada especias, ciertas manufacturas. Es decir, se empezaba en esta etapa a darse una suerte de división internacional del trabajo, es decir, América se especializaba en metales preciosos, África, bueno, mano de obra esclavizada, si se quiere, también en ciertas especias, y la India orientales en otras especias, en comercio también, incluyendo el comercio desde Europa hacia el Asia más oriental. Es decir, hay una suerte de división del trabajo muy rudimentaria que se va dando. Básicamente de América sacan los metales preciosos, que es parte de la moneda que se utiliza de intercambio internacional, y cuando hablamos de moneda estamos hablando de acumulación también, es decir, que hay algunos que van, mercaderes que van a acumular riqueza a través de los metales preciosos, a través del comercio de esclavos, es decir, una suerte de división del trabajo, como ya lo habíamos visto, más mercantil, si se quiere. Em, Bien, vamos a entrar de lleno ya con esto, con qué quiere, qué nos quiere decir Marx con acumulación originaria, y tiene que ver con básicamente el comienzo del capitalismo, es decir, cómo surgió el capitalismo a partir del 1500, o sea, del siglo XVI, es decir, cómo por un lado tenemos que ver qué teníamos antes, es decir, bueno, a partir del 1500 progresivamente se va a dar un proceso de acumulación capitalista, pero bueno, eso no se da de la noche a la mañana tampoco. Hay que ver con cuáles son las instituciones en las cuales partimos, es decir, se dan ciertas transformaciones como es la creación del capital, es decir, antes no había capital, y menos que menos en unas instituciones feudalistas. Antes no había, en las instituciones feudalistas no existía el trabajo como se lo entiende en el capitalismo. Entonces, esas nuevas instituciones o nuevos paradigmas de cómo se produce y cuáles son las reglas de juego del nuevo sistema económico se van dando muy lentamente, muy progresivamente. Em, por un lado, para que exista capitalismo, va a decir la economía marxista, tiene que haber clases sociales antagónicas, es decir, tiene que haber una suerte de burguesía y tiene que haber una suerte de proletariado. El tema es que en las instituciones feudalistas esto no existía, es decir, hay que crearlos de alguna manera, se tienen que formar esas clases sociales.
por ende hablamos de acumulación originaria en este sentido, cómo se crearon estas clases sociales justamente en este trayecto, ¿no? Em, y acá Marx habla de algo muy significativo y que retoma, entiendo, la idea que ya había dado en el Manifiesto Comunista, si es que lo leyeron. Habla en las primeras páginas de que la violencia es la partera de la nueva época, de las nuevas relaciones sociales, del capitalismo. Es decir, para que exista transformaciones profundas, muy profundas en las instituciones, es decir, de pasar del feudalismo al capitalismo, eso se realizó con violencia. Es decir, y ahí seguramente muchos tenemos idealizado de que, bueno, el capitalismo surgió naturalmente a través de, no sé, del intercambio, de que alguien acumuló porque vendía alguna mercancía que era innovadora o que tuvo avidez por los negocios, y en esto hay una suerte de justificación del capitalismo, en el sentido de que, bueno, si alguien es rico es porque se lo merece, en el sentido de que es rico porque se esforzó, porque esto básicamente vendió algo que no se vendía en ese momento, o se esforzó poniendo eh, una hilandería en su terreno y trabajó mucho y acumuló metales preciosos, y así fue creciendo a poco de generación en generación su riqueza. Bueno, y en esto Marx tiene una idea totalmente contraria, en el sentido de que, bueno, no fue así. Es decir, el capitalismo no nació de esa forma tan idílica, por eso habla de acá, ¿no? De que el capitalismo no nació con métodos idílicos, ni mucho menos, sino que ustedes, cuando lean justamente la acumulación originaria, van a ver que es un proceso de extrema violencia. Es decir, no, lo que ocurrió fue, para que se formen estas clases sociales, es decir, el proletario y la burguesía, había que formarlas con la mayor violencia. Incluso habla muchas veces, y esto lo vamos a ver, de terrorismo. Y tengan en cuenta que cuando habla de terrorismo no tiene que ver con la palabra terrorismo que se entiende actualmente. Terrorismo significa infundir el terror con la violencia. Eso es terrorismo. Por eso se habla de terrorismo de Estado cuando como sinónimo de la última dictadura cívico-militar en Argentina, ¿no? Em, Terrorismo significa eso, y usted, cuando lean acumulación el capítulo, van a leer varias veces la palabra terrorismo, porque tiene que ver con eso, de fundir el terror en base a la violencia, y una violencia institucionalizada, porque quien lo realiza a esa violencia son justamente en base a un beneficio propio, ¿no? Em, y cuando hablamos de capitalismo, o el origen del capitalismo, en realidad, y esto es una idea sumamente importante que hace justamente a la acumulación originaria, y tiene que ver con que el proletario había que crearlo porque no existía. Lo que existía antes era el siervo de la gleba, o sea que no existía el proletario. El proletario, sí, la palabra proletario viene de que de la concepción de que el trabajador posee su propia prole, se llama así. O sea, de ahí viene la palabra proletario. ¿Y qué significa prole? Significa su propia persona, es decir, no tiene más bienes y no tiene bienes de subsistencia, no tiene medios de producción, es decir, es una persona que únicamente posee su propia persona y es libre también. Eso es muy importante, no es una persona esclavizada, sino que es libre, se posee a sí mismo,
y por ende es libre de hacer lo que quiera. Entre comillas, ahora vamos a ver por qué entre comillas. Em, por ende, para que exista el proletario tiene que existir un trabajador que no posea propiedad. Propiedad en sentido de esto. No posea medios de subsistencia, no posea medios de producción. Es un trabajador libre. Es libre de vender lo que nosotros habíamos hablado de fuerza de trabajo. Y esta idea de acumulación originaria es muy importante en este sentido. Y que dice Marx que, esto lo dice al comienzo, dice la llamada acumulación originaria no es por consiguiente más que el proceso histórico de escinsión entre productor y medios de producción. ¿A qué refiere esto? Y esta idea es, repito, es sumamente importante. Productor en la época en la cual se estaba dando esta acumulación originaria, estaba hablando del trabajador, es decir, quien produce la tierra, y más que nada en la etapa feudal, los siervos de la gleba, quien produce la tierra era justamente el siervo. Entonces tiene que existir, para que exista proletario, tiene que haber una escisión entre el trabajador de los medios de producción. ¿Qué pasa? En el sistema feudal, el trabajador de la tierra estaba atado justamente a la tierra. Es decir, el siervo tenía una parcela de tierra en la cual trabajaba y esa parcela de tierra, si bien no es que le pertenecía en términos de propiedad privada como lo entendemos hoy, estaba atado a esa tierra, estaba atado a una función social, y en esa tierra producía sus medios de subsistencia, es decir, producía, no sé, 3 días para sí mismo en su parcela de tierra, que si bien, repito, no era propiedad suya, privada, sino que em, era justamente la tierra que él producía. Y por otros 3 días producía en la tierra del señor feudal, y así le pagaba el tributo al señor feudal, ¿no? ¿Qué pasa? Para que haya proletario no tiene que estar atado el productor a justamente a algún medio de producción. ¿Cuál es el medio de producción? Bueno, en este caso es la tierra, es decir, no tiene que haber, no tiene que estar atado. Entonces el proceso muy de larga data, de muy lento que se dio entre el 1500 y el siglo XIX, tiene que ver con eso, con hacer desaparecer esa institución feudal en la cual el siervo de la gleba estaba atado a la parcela de tierra, es decir, el productor estaba atado al medio de producción que era la tierra. Esto es lo que Marx denomina como acumulación originaria, es decir, la escisión entre productor y medio de producción. ¿Esto se entiende? ¿No se entiende? ¿Es muy difícil? Es la idea más difícil que vamos a ver hoy, para que se den una idea. ¿Se entiende? Sí, ¿No? Perfecto. Tiene que ver con eso, bueno, había el trabajador, o lo que hoy entendemos como trabajador, en las instituciones feudales era justamente el siervo de la gleba. Y ese siervo de la gleba estaba atado justamente a las parcelas de tierra que tenía que trabajar, ya sea suya para administrarse su medio de subsistencia, como la del señor feudal para pagarle el tributo, ¿no? Y lo que dice Marx es que, bueno, para que exista una escinsión entre el productor y los medios de producción, tiene que haber una suerte de expropiación. Es decir, hay alguien que le tiene que desalojar de esa tierra, es decir, a este productor, ¿no? A este siervo de la gleba, al que trabaja la tierra. La expropiación tiene que ver con eso, con lo que hoy entendemos como desalojo, ¿no? Desalojo de una vivienda, desalojo de un campo. Bueno, ese proceso de expropiación de alguien que tiene poder económico, tiene un poder económico, tiene poder político, tiene que despojar de esas tierras al productor. Es decir, y ahí cuando
se lo escinde, es decir, al productor, al siervo de la gleba, ya pasa a ser proletario, es decir, ya no está más atado a la tierra en cuestión. Y por ende, como no tiene tierra, no tiene medio de producción, ya únicamente posee su persona y por ende estamos hablando de proletario. Y en este caso, como bien habíamos dicho, ya los medios de producción no son de los trabajadores, más que no son, insisto, porque en esta época, entre el 1500 y el siglo XIX, lo que entendemos como propiedad privada es algo muy, muy difuso, no es como tal. em, Más que nada estaba relacionada con el uso, con el usufructo, lo que hoy entendemos como usufructo a la propiedad, es decir, quien usaba y hacía uso y tenía beneficio de esa tierra era, bueno, el que poseía la tierra, ¿no? Pero la institución propiedad privada es un poquito más compleja que el usufructo únicamente. Em, Bien, tiene que ver con esto. Bueno, los medios de producción no son de los trabajadores y pasan a ser de otras personas, justamente. Ahora vamos a ver bien en qué consiste. Esto un poco, la verdad que soy malísimo dibujando, pero es para que ustedes entiendan más o menos cómo funcionaba el régimen feudal. Tenemos el castillo del señor feudal. Dentro del castillo tenían toda la población que vivía cerca del castillo eh, una suerte de servicio, es decir, adentro del castillo se producían, eh, tenían la herrería, tenían la hilandería, etcétera, etcétera. Había ciertos servicios en los cuales disfrutaban absolutamente toda la población, básicamente. Y al ser un castillo tenía justamente el beneficio de brindar seguridad ante ataques externos. Y esto es un periodo muy oscuro de la historia europea en el cual, bueno, se tuvo que organizar de esta forma básicamente debido a las invasiones extranjeras. Es decir, como eran tan recurrentes las invasiones extranjeras a través de África, a través de Asia Oriental, la forma de resguardar la seguridad era así. Era básicamente un castillo que brindaba la seguridad a los alrededores y bueno, y afuera del castillo existían se producía la tierra más que nada. ¿Cómo era cómo se organizaba esto? Bueno, el señor feudal tenía a su vez una suerte de tierras, de bosques, en el cual los siervos de la gleba tenían que trabajar esa tierra y de esa forma le brindaban un tributo al señor feudal. em, a través de eso, básicamente a través del trabajo, es decir, esto que decíamos anteriormente, por ejemplo, el siervo de la gleba, el trabajador, trabajaba su parcela de tierra, por ejemplo, 3 días y otros 3 días trabajaba las tierras del señor feudal y así le pagaba el tributo al señor feudal. Generalmente, de nuevo, el siervo tenía una suerte de parcela en la cual le daba a estos trabajadores su subsistencia. Y estos siervos generalmente vivían en aldeas muy cercanas donde trabajaban la tierra. Y por otro lado, y esta es también una idea, un concepto bastante importante, que es el de tierras comunales, que en realidad tierras comunales refiere al hecho de que si hablamos de posesión o usufructo, en realidad tierras comunales no está atado a nadie, básicamente. Son tierras que no son de posesión de nadie, sino que las utilizan básicamente todos, básicamente. Cuando hablamos de tierras comunales, qué sé yo, si tienen que los siervos buscar maderas para calentar los hogares, van a las tierras comunales y de ahí sacan madera, talan árboles, no sé,
eh, buscan ciertos alimentos, es decir, las tierras comunales eran de la comuna, es decir, eran de todos. Esto es un concepto bastante importante porque ya lo vamos a ver bien por qué es tan importante, pero tiene que ver con que eran, al no ser de nadie, básicamente, estas tierras las utilizaban todos. Al no ser de nadie, las utilizaban básicamente todos, entonces eran, servían para eso, servían para también la subsistencia de todo el feudo, básicamente. Allí en las tierras comunales se cazaban, qué sé yo, ciervos y se los cocinaba justamente para el señor feudal. eh, y en esto tengan en cuenta que el alimento de los ciervos y el alimento del señor feudal distaba mucho, no se podían alimentar de las mismas cosas. Em, Bien, esto para un poco para que se entienda cómo funcionaba el régimen feudal, que es justamente lo que se terminó, básicamente. A partir del 1500, ya incluso un poquito antes, ya esto empieza eh, a finalizar, es decir, estas instituciones feudales de cómo se organiza la economía comunal, empieza a derrumbarse. Y bueno, ¿cuáles son los procesos que se dan? Marx va nombrando unos cuantos. El primero de ellos tiene que ver con el proceso de cercamiento. Y cuando hablamos de cercamiento viene de la palabra cerca, o sea, de cercar una parcela de tierra, eso viene cercamiento. Em, El proceso de acercamiento tiene que ver con que, bueno, el señor feudal o la nobleza se constituye como terrateniente en este proceso. Es decir, en esto de que, a ver, en este ejemplo, el señor feudal dice, si bien no es un proceso que se da de la noche a la mañana, es como que el señor feudal se levanta un día y dice, bueno, absolutamente todo esto, todos estos terrenos son míos, de ahora son míos, y así nació en parte la propiedad privada, es decir, eh, el señor feudal se constituyó como el propietario, cosa que antes no lo era, insisto, porque antes en el régimen feudal no existía la propiedad privada, sino que existía, bueno, eh, los terrenos le poseían o los tenías que resguardar, era como una función de seguridad más que nada. Es decir, el señor feudal no era que era propietario de todo esto, sino que tenía que buscar el resguardo, tenía la función de buscar el resguardo de todos estos terrenos y como tal, bueno, tenía una suerte de función de privilegio, pero no era que podía hacer lo que quería con esos terrenos, está claro. Bueno, pero lo que dice Marx es que a partir de la acumulación originaria, bueno, se da un proceso de acercamiento en el sentido de que el señor feudal dice todo, absolutamente todos estos terrenos en el cual está lindero al feudo, básicamente pasan a ser míos. Y eso es un proceso de acercamiento porque justamente para marcar la propiedad privada, lo que se hizo muchas veces es cercar la propiedad, ¿no? ¿Cómo se hizo? De nuevo, tiene que ver con un proceso muy violento de, mm, e insisto en esta palabra de como terrorismo, es decir, terrorismo al desposeído, es decir, porque en esta idea de que acá en estas tierras feudales también estaban viviendo los siervos y estaban viviendo incluso en aldeas, al decir el señor feudal, absolutamente todos estos terrenos son míos, bueno, había que expropiarlos básicamente también. Y es muy llamativo porque hoy en día la palabra expropiación remite a un concepto que si bien está dentro de nuestro régimen jurídico, muy antagónico con lo que entendemos como el capitalismo. Y bueno, el capitalismo nació de la expropiación. Y esto es muy llamativo en lo que dice Marx. Es decir, de la expropiación porque, bueno, básicamente el siervo
y las aldeas estaban dentro de estos terrenos del feudo. Y nacieron de la expropiación en el sentido que el señor feudal dijo, ustedes se tienen que ir de mis terrenos, y ese proceso de desalojo no fue justamente idílico, como dice Marx, sino todo lo contrario, se hizo a través del terrorismo. Entonces tenemos esto, básicamente que la nobleza en parte se va constituyendo como una suerte de clase terrateniente, no solo tiene títulos a partir de esta época, sino que empieza a tener tierras. Y al tener tierras se lo despoja al siervo de la atadura que tenía al campo, a la tierra, es decir, los medios de subsistencia. Y si no tiene medio de subsistencia, el trabajador ya pasa a ser proletario, ¿no? De a poco pasa a ser proletario. Estas tierras feudales, terrenos incluían las tierras comunales, es decir, todos vivían también de las tierras comunales, que eran de todos, es decir, no eran del feudo, sino que eran de todos, y bueno, en este proceso de cercamiento incluyeron esas tierras comunales, es decir, los trabajadores, los nuevos proletarios, incluso no se podían hacer ni con las tierras comunales que anteriormente utilizaban ávidamente, ¿no? Em, y tiene que ver con esto, básicamente, que es la idea principal, y subrayo que es principal en el texto de Marx, que los productores dejan de estar atados a estos medios de producción, a la tierra, y como tales se crea el proletariado. Es decir, se pasa de los siervos de la gleba al proletariado. Y que es justamente la clase social la cual posibilita el funcionamiento del capitalismo, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Muy, muy lentamente, los siervos, lo que anteriormente eran siervos de la gleba, pasan a trasladarse cada vez más a las ciudades. Y en las ciudades, a partir de esta época, lo que dominaban eran las ciudades puertos, más que nada las ciudades que tenían cierta industria manufacturera, y por ende esta migración interna que se da en Europa da origen al proletariado, ¿no? Al- no tenían otra alternativa que para buscar su subsistencia que no sea trabajando y vendiendo su fuerza de trabajo. Em, bueno, también Marx habla de ciertos procesos de robo de tierra, de enajenaciones. Es más, muchas veces enajenación significa la venta, ¿no? La compra-venta, básicamente, de terreno como si fueran propiedad de alguien. Estamos hablando que en las instituciones feudales en realidad no existía la propiedad, sino que eh, se fue dando una suerte de privatización de las propiedades, es decir, de los terrenos, porque en realidad, e insisto, las propiedades no eran de nadie, no era que el señor feudal tenía el título de propiedad de los terrenos lindero al feudo, sino que existe eso, es decir, las tierras todas linderas al feudo eran una suerte de institución paraestatal, es decir, el terrateniente, perdón, la nobleza, el señor feudal, no poseía las tierras como propiedad privada, sino que justamente cuando hablamos de expropiación estamos hablando de una suerte de privatización de esas instituciones paraestatales, ¿no? En este sentido, muchas veces lo que se da fue esto: enajenación y robo de tierras fiscales. Cuando hablamos de tierras fiscales, estamos hablando de tierras públicas, también de tierras de la iglesia, muchas veces también tierras linderas a las aldeas, es decir, y en esto que eran justamente donde vivían más que nada el feudo, los siervos, ¿no?
Por otro lado, hay otra institución en la cual habla en este periodo en particular Marx, que tienen que ver con varias cosas, con ciertas instituciones de reducción del salario mínimo, de supresión de las agrupaciones o agrupamientos de trabajadores, es decir, que tenían prohibido los trabajadores agruparse para reivindicar ciertos derechos, como es el hecho de buscar un salario mínimo. Es decir, en las instituciones feudales había una suerte de, bueno, de lo que entendemos como, seguramente lo habrán leído, como gremios. Los gremios venían a decir cómo se producía, cuánto se tenía que pagar por un bien. Bueno, esto, es decir, y en el gremio había un maestro, un aprendiz, o mejor dicho, en el taller de los gremios había un maestro, un aprendiz, se iban trasladando los conocimientos y tenían una suerte de, bueno, de precio fijado que se acordaba a través de los gremios, ¿no? De cuánto se tenía que cobrar, no sé, si se producía un calzado, si se producía una prenda, etcétera. Eh, en esto, la legislación en esta época pasa a estar más que nada del lado de justamente, o mejor dicho, pasa a estar en contra de los derechos de los trabajadores más que nada. Por eso habían leyes que reducían los salarios mínimos, que suprimían justamente las agrupaciones de trabajadores. Hay algo muy interesante que dice Marx, que se impusieron las leyes contra la vagancia en esta época, porque muchas veces lo que ocurría era que, bueno, a estos trabajadores desposeídos, estos siervos desposeídos de sus tierras, lo que iban, lo que ocurría, que iban a las ciudades y no es que automáticamente eh, se dirigían a trabajar en la industria, sino que, bueno, no sabían cómo buscarse su sustento y lo que ocurría muchas veces era esto, vagaban por las ciudades, mendigaban y lo que ocurrió fue que empezaron a haber leyes contra la vagancia. Es decir, los que podían mendigar era porque tenían, no sé, estaban discapacitados únicamente. Si una persona que pueda trabajar, que esté en condiciones de hacerlo físicamente y mentalmente, bueno, básicamente se legislaba en contra de esa vagancia, ¿no? Y se autorizaba al mendigo, a ciertos mendigos que no reunían esas condiciones, ¿no? Em, y por ende, y las leyes contra la vagancia eran muy severas, estamos hablando esto seguramente lo habrán leído en Foucault, ay, no me sale el nombre ahora, Vigilar y Castigar, que cómo fueron evolucionando los castigos punitorios, ¿no? Punitivos, perdón, que anteriormente eran justamente en base a la violencia física, los castigos, es decir, si una persona vagaba, se, o bien se la torturaba o directamente sí, básicamente lo ejecutaban prácticamente. Y tiene que ver muchas veces esto con la reincidencia que tenían estos vagos al ejercer la vagancia, ¿no? En esta época los castigos, y ahí también lo van a leer, eran más corporales, ¿no? Esto de ya fue avanzando hacia otros tipos de castigos que ya dejaron de ser corporales, ¿no? Em, y acá hay una idea muy llamativa de que se discute muchas veces cuál es el rol del Estado en el capitalismo, y en este sentido ya el rol del Estado no es
lo que es actualmente, es decir, en esta época el rol del Estado era una suerte de lo que dice Marx, de coalición permanente de los capitalistas contra los obreros, contra la clase trabajadora. Hoy en día no lo es decir, que es una suerte de mediador, de interlocutor entre ambas clases, ¿no? El Estado en el capitalismo reproduce, nos va a decir un marxista, que reproduce justamente el sistema capitalista, pero tiene que mediar entre los dos intereses, entre los intereses del capital y los intereses del trabajo, ¿no? Em, Bueno, este es muy interesante porque acá resume un poco la idea, ¿no? Dice, de esta suerte la población rural, expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras, reducida al vagabundaje, fue obligada a someterse mediante una legislación terrorista y grotesca a la fuerza de latigazos, hierros candentes y tormento a la disciplina que requería el sistema del trabajo asalariado. Es decir, no podías vagar. Es decir, si vos tenías, eras ya un trabajador libre, o mejor dicho, era una persona libre, no podías vagar, sino que tenías que ir justamente a trabajar. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, esto remite más que nada. Hay otro proceso que dice Marx que tiene que ver con la creación de los mercados internos. Pero la creación de los mercados internos no es más ni menos que una suerte de división del trabajo entre el campo y la ciudad. Es decir, como el siervo de la gleba ya no trabaja para producir bienes de su subsistencia, lo tiene que buscar de alguna manera esa subsistencia, que era a través del trabajo. Entonces el campo brinda ciertos bienes de subsistencia, el capital industrial produce otros que también necesita el campo, entonces se da una suerte de intercambio entre el campo y la ciudad, es decir, y en estos procesos, justamente cuando hay migración interna y se fortalecen las poblaciones de las ciudades, más que nada se tienen que dar estos intercambios, estos mercados internos, es decir, que más que nada una suerte de intercambio entre el campo y la ciudad. Es esto lo que dice, formando un mercado para el capital industrial, los numerosos clientes abastecen de bienes que antes eran producidos en el campo, es decir, eh, e incluso muchas de las industrias, cuando hablamos del feudo, muchas de las industrias estaban en o lo que eran en esa época la industria, eh, estaban dentro del castillo o del feudo, es decir, la hilandería, los herrajes, eso estaban dentro del campo, eran algo, es decir, el campo vinculaba tanto industria como la tierra, la producción de alimentos. En este caso, al producirse esta migración interna, lo que ocurre es que se va a dar una suerte de división del trabajo, es decir, la industria se dedica más a la manufactura y el campo a producir alimentos, ni más ni menos. Y ya terminando, lo que dice Marx es que cómo surgió justamente, uno empieza a hablar de cómo surgió la industria manufacturera. En parte ya lo habíamos dicho, a través de estas ciudades puertos, de donde se establece la industria manufacturera. Y de nuevo tenemos que hablar de cierto capitalismo de pillaje, en el cual la industria se fortalece en esas ciudades puertos donde los procesos en los cuales está involucrado tenían que ver con, o bien el descubrimiento de América o de los metales de América y la conquista, o con la esclavización de África, y también con la conquista de las Indias Orientales, con el trabajo infantil en la fábrica. Esto se dio a lo largo, incluyendo el siglo XIX. em, con las colonias comerciales, muchas veces las colonias comerciales tienen que ver con esto, con que se asenta una colonia de conquista en un territorio extranjero y bueno, se comercia con ese territorio, ¿no?
¿Y qué es lo que se comercia? Se comercia lo que producen las ciudades puerto, básicamente. Entonces es vital en esto, en el surgimiento de la industria manufacturera, las colonias comerciales, porque estas colonias comerciales garantizaban la demanda extranjera, es decir, a través de la conquista se garantizaba que el conquistado adquiera los bienes que se producían en las ciudades y en los puertos de las potencias europeas. Por otro lado, habla de préstamo, no importa, esto habla de préstamo entre naciones, muchas veces, y esto tiene un significado muy similar a lo que entendemos como actualmente como la vinculación o la acumulación a través de deuda, ¿no? Es decir, de un país le presta a otro a unas tasas de intereses muy elevadas y bueno, es parte de la acumulación y de justamente de cómo surgió el capitalismo. Habla también del establecimiento de impuestos muy altos a la población en general, cosa que no eran impuestos como entendemos actualmente, impuestos progresivos, sino todo lo contrario. Y hay algo muy interesante de lo que dice Marx, y esto también remite a cierto idealismo que entendemos de cómo surgió el capitalismo, y que dice que el proteccionismo era un medio artificial de fabricar fabricantes. Eh, ¿A qué se refiere con esto? Porque hoy en día si preguntamos a cualquier persona que haya estudiado incluso economía, eh, cómo se dio el origen del capitalismo y le preguntamos si ese origen del capitalismo estuvo vinculado más al libre comercio o al proteccionismo, es muy probable que el conocimiento vulgar nos diga o este conocimiento más idílico de cómo surgió el capitalismo nos diga, no, bueno, el capitalismo surgió a través del libre comercio. Tengamos en cuenta que todo lo anterior remite a algo a lo contrario, es decir, la conquista de América, las colonias comerciales, etcétera, etcétera, tiene que ver con una vinculación del surgimiento de la industria manufacturera a través del proteccionismo. Y esto se discute incluso a día de hoy, de cómo se dio el origen del capitalismo, de cómo se pueden industrializar al día de hoy economías que no son industriales o que no están basadas en la industria manufacturera, sí a través del proteccionismo o a través del libre comercio. Son discusiones que se dan incluso en el día de hoy. Eh, ¿Qué es lo que nos dice Marx y qué es lo que nos dicen muchos historiadores, incluyendo historiadores que no son marxistas? Es que en verdad el capitalismo surgió a través del proteccionismo. Es decir, cuando hablamos de capitalismo, el surgimiento desde el 1500, incluyendo el siglo XIX, eh, es a través de la industria manufacturera se desarrolló a través del proteccionismo. ¿Qué significa proteccionismo? Es que básicamente no podían ingresar al territorio nacional cualquier bienes, sino que se protegía la industria nacional de la competencia extranjera. Por ende, justamente se la protegía a esa industria naciente para que crezca y sea lo suficientemente potente para después sí competir con la competencia extranjera, ¿no? Entonces, dice Marx, es que el proteccionismo es una suerte de fabricar, un medio artificial de fabricar fabricantes. Medidas proteccionistas tienen que ver con cuotas de importación, es decir, se pueden importar, no sé, eh, 1000 prendas en esta época, ¿no? De 1000 prendas de vestir y nada más, es una cuota, estamos hablando de una cantidad fija de importación, o se le establecen impuestos a las importaciones muy altos que se llaman aranceles, es decir, que si se compra algo de afuera, se le pone un impuesto tan alto que al comercializarse internamente ese bien importado tiene un precio elevadísimo
e imposible de pagar, de afrontar, y por ende se está protegiendo a la industria nacional, a la industria justamente a esta industria naciente. Y esto ya cierro y pasamos a ver si tienen alguna consulta por el examen de mañana. Este concepto de acumulación originaria, hay algunos autores marxistas que dicen que en realidad no es algo propio de este origen del capitalismo, sino que incluso la acumulación o cómo se dieron estos procesos de acumulación originaria se dan incluso hoy en día. Es decir, hoy en día se dan ciertos procesos violentos, eh, o no tanto, pero que remiten a esta idea de, bueno, de que hay un privilegiado que se hace de bienes comunes. Y ahí entra la idea esta de las tierras comunales, es decir, las tierras comunales es una suerte de derechos que tienen justamente toda la población junto en hacerse de bienes y de justamente de estas tierras comunales. Si alguien las privatiza, básicamente se da un proceso de, como Marx entendió, de acumulación originaria. Hay algunos autores que hablan de acumulación por desposesión, es decir, hay alguien que dice tal bien eh, o tal derecho, incluyendo dentro del régimen jurídico, que son de todos, pasan a ser privados. Es decir, se privatizan bienes que son de la sociedad. Esto en cómo se puede ver, básicamente en lo que, en ciertos procesos muy que tienen que ver, están vinculados con la redistribución regresiva del ingreso y de la riqueza, es decir, que bienes y derechos que son de todos pasan a ser de unos pocos privilegiados, ¿no? De los más ricos. Y esto se vincula con lo que ocurrió en las últimas décadas a través de las denominadas privatizaciones, es decir, el Estado creó una empresa en la cual eh, le dedicó décadas y décadas de acumulación, de inversión, desde que nació hasta su consolidación, y más que nada en Argentina, por ejemplo, en la década de los 90 se privatiza esa empresa, es decir, se vende a un capital privado, pasa a ser una empresa privada. Bueno, esas privatizaciones pasan a ser justamente una suerte de acumulación por desposesión. ¿Por qué? Porque en realidad la empresa estatal es algo así como si fuese una tierra comunal, es decir, la tierra comunal es de todos, y la pueden usar todos, y en el todo está la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, la empresa estatal es algo así como una suerte de bienes de toda la población. Y si esta empresa se privatiza, pasa justamente a eso, a formar parte del derecho privado. Em, También nos habla de la mercantilización, es decir, hay una suerte de proceso en las últimas décadas de mercantilización de bienes que antes no eran mercantiles, es decir, o bienes que antes no eran bienes mercantiles. Por ejemplo, y a esto me remito, muchas veces lo que se entiende como servicios públicos, servicio público, estamos hablando de electricidad, gas, agua, etcétera, eh, era parte de la provisión de ciertos bienes que se entienden como públicos. Si entendemos que el acceso al gas, al agua, que tiene que ver con la calefacción, con el agua, con la sustentación vital de todos los días, con la electricidad, etcétera, etcétera, si entendemos que esos bienes son públicos, incluso la telefonía, que es un bien público,
Si ese bien se mercantiliza y pasa a ser un bien como cualquier otro, es decir, un bien mercantil, estamos hablando de una suerte de privatización también. Es decir, hay alguien que está ganando plata a costa de un bien que era público, básicamente, que era un servicio público. Y en esto se da este proceso de redistribución del ingreso y la riqueza. Esto también incluye la educación y la salud y la vivienda. Es decir, anteriormente la salud, la educación y la vivienda se entendían como bienes o servicios públicos que son de todos y que pasan a estar cada vez más mercantilizados. Es decir, cuando hablamos de mercantilizado es que son bienes que se transan en un mercado. Para acceder a esos bienes tenés que pagar, básicamente. Eso es lo que remite a mercantilización. Bueno, hay un concepto que dice de gestión de las crisis, ahora vamos a remitirnos a esto a continuación, con un ejemplito. Con la financiarización tiene que ver con un proceso de también desde la década del 70 en adelante, en la cual los ricos se hacen más ricos más que nada a través de bienes financieros, activos financieros, y esto hoy en día los activos financieros inundan cualquier economía en particular, o incluso la financiarización abarca al endeudamiento público, es decir, que privados le prestan al Estado y se enriquecen a partir de la deuda pública y redistribuciones estatales en general. Con esto, y ya terminando, para que ustedes entiendan, esto es cómo evolucionó los precios de las acciones, del conjunto de acciones de las 500 empresas más poderosas de Estados Unidos. Es decir, el precio de la acción, estamos en 2020. 2020, en marzo, a partir de marzo estamos en plena pandemia. Lo que ocurrió fue eso, que los precios de las acciones venían cayendo justamente por la pandemia, por el surgimiento de la pandemia. Ahora bien, pasó algo inédito, o más que nada inédito, no tanto porque tiene que ver con cómo actúa el Estado en las últimas crisis financieras, que bueno, salió la Reserva Federal, es como algo así como el Banco Central de Estados Unidos, y realizó un salvataje, es decir, anunció que va a poner todos los cañones de todos los instrumentos que tiene para salvar la banca y salvar el sistema financiero. Y lo que ocurrió fue que la pandemia o la crisis por la pandemia en el sistema financiero duró ni un mes duró. Si, al común de la gente la pandemia significó pérdida de trabajo, de pérdida de ingresos, y que muchas veces que no se pudo recuperar ni el trabajo ni los ingresos que tenían anteriormente. El sistema financiero en nada, básicamente en poquitos meses se lo salvó, se le dio un salvataje y ya empezó a recuperarse prácticamente. Es decir, la crisis financiera duró muy poquito tiempo para los más privilegiados, que son justamente las empresas más poderosas y sus accionistas en este caso. A esto se lo llama gestión de las crisis, es decir, ¿qué hace el Estado cuando existe una crisis? ¿A quién salva? ¿Salva al conjunto de la sociedad o salva a los más ricos o a las instituciones más poderosas? Bueno, en realidad lo que está ocurriendo últimamente con las crisis financieras es que el Estado lo primero que hace es realiza salvatajes a los más ricos, a una pequeña, un minúscula porcentaje de la población que ella es privilegiada y que no necesitaría justamente ser salvada prácticamente. Bien, de esto, ¿tienen alguna duda? Si no, pasamos a la clase de consulta en el caso de que existan preguntas sobre el examen de mañana. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, si no tienen alguna duda sobre acumulación originaria, no sé, ¿tienen alguna duda con respecto al parcial, con algún tema en particular que les resultó más complicado?
Les, desde ya le aviso que, bueno, todas las personas que cursaron, que leyeron la bibliografía, lo van a aprobar. Es un examen bastante fácil y tuvimos la intención de que sea de esta forma, que sea fácil. No se preocupen por eso, no vayan nerviosos al parcial. El parcial va a ser, bueno, nosotros ahora ya en el día de hoy le vamos a mandar un instructivo. Ahí van a ver un poco, yo lo que le decía a la clase pasada era lo siguiente. Nada, en realidad el instructivo son una suerte de regla de juego, en el cual es una eh, reglas de convivencia más que nada también dentro de una sala, porque nos imaginamos que van a haber muchas personas en una misma sala. ¿Qué pasa? Ustedes van a tener un tiempo para completar el examen. El examen es una suerte, nada, van a tener un enunciado. En ese enunciado van a tener que contestar con una opción que se entienda que es la correcta, básicamente, o que ustedes entiendan que es la correcta. ¿Qué pasa? En ese enunciado lo tienen que resolver. No solo tienen la opción correcta, sino que tienen lo que se denominan como distractores. Y los distractores o bien son falsos, enteramente falso el distractor, o tienen una parte de verdad y otra parte de falsedad. Y ya ahí son falsos en realidad. Ustedes tienen que siempre elegir la opción correcta, es decir, cuando el enunciado completamente es correcto. Eh, y o bien la mayoría de las preguntas son ejemplos. Es decir, tratamos de evitar de preguntarles conceptos. Si bien los tienen que, para resolver estos ejemplos, ustedes los tienen que, son ejemplos repagos. De ya les aviso que no se preocupen por eso, porque son repagos. Eh, para solucionar estos enunciados, tienen que conocer un poco de los conceptos o más bien en términos generales el concepto. De nuevo, nunca le vamos a preguntar por un concepto de pie a pa de cómo se denomina tal cosa, qué sé yo, balanza de pago. ¿Qué es la balanza de pago? ¿Cuál es el concepto de balanza de pago? No se lo vamos a pedir. Ahora bien, para resolver un ejemplo de balanza de pago, es decir, le damos en este caso una transacción y ustedes las tienen que clasificar a esa transacción, o si se encuentra esa transacción concebida dentro de la balanza de pago o no, ustedes tienen que saber el concepto de balanza de pago. Y así sucesivamente, o sea, en todos los demás temas pasa lo mismo. Ustedes tienen que resolver un ejemplito práctico, de nuevo, remil pavo, y tienen que elegir la opción correcta. Y van a tener 35 minutos para resolucionar todo el examen. Tienen que, en el minuto 35, si es que usan todo el tiempo, tienen que enviar el examen porque el formulario, en este caso el examen, se puede cerrar. Es decir, nosotros ya cuando le digamos faltan 5 minutos, faltan 2 minutos, falta 1 minuto, ahí ya cuando falta 1 minuto tienen que enviar su evaluación porque nosotros vamos a cerrar la evaluación y ya después no la pueden enviar sino a la evaluación. Igual es un tiempo que le va a sobrar, no se preocupen con eso. Sí, mi consejo es que, bueno, vayan resolviendo las preguntas y cuando les sobre un poco de tiempo, traten de releerlas a las preguntas. O bien pueden hacer esto de leer todo el examen en su conjunto y después ir resolviendo, o detenerse enunciado por enunciado y irlo resolviendo. Pero traten de esto, básicamente de si se les sobra un tiempito, de quedarse unos minutos para ver si contestaron correctamente, de no entregar, una vez que finalizaron todo, de entregarlo de primera.
Ahora en los links se lo vamos a mandar en el mismo instructivo. O sea, ahora yo les subo el instructivo, ahí ya tienen el link a la sala de Zoom. Cuando ustedes se meten a la sala de Zoom, ahí en el chat de la sala de Zoom le vamos a pasar el link al examen. Es decir, van a tener que estar atentos a la sala de Zoom y le vamos a pasar el link al examen. Otra cuestión, si no, tienen que tener la cámara prendida y esto es una obligación o un requerimiento obligatorio, mejor dicho, hacia ustedes. ¿Qué pasa? Ustedes si no tienen la cámara prendida, los vamos a tener que desafectar del examen, no van a poder rendirlo. No, no, con el micrófono no. Es más, si pueden, no utilicen el micrófono. No lo utilicen ni para decir hola, ni para saludar, ni cuando se van de que entregaron el examen. Traten de utilizar el micrófono lo menos posible, incluso si tienen algún problema en el examen, sea problema que sea la cámara, sea no sé, el examen que no se le abre o lo que sea, nos lo preguntan por el mismo chat. Nosotros vamos a estar atentos. Traten de usar el micrófono lo menos posible porque, no sé, va a haber 200 personas rindiendo el examen en una sala virtual y si todo el tiempo las personas empiezan a decir, no me funciona tal cosa, no me funciona tal otra, se le hace muy pesado a las demás personas. Traten de usar el micrófono lo menos posible. Nosotros vamos a estar atentos al chat, y de nuevo, insisto, si tienen algún problemita, lo ponen en el chat. Si tienen algún problema de que no pueden abrir el examen o algún problema con, no sé, más que nada con el examen, pues e insisto, pues si tienen algún problema con la cámara, es un problema suyo. La verdad que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Eh, la facultad tiene computadora, en el caso de que no tengan cámara, o sea, tienen computadoras con cámara y pueden rendir en la facultad. De esto no hay ningún problema. Van a tener que hablar con Secretaría Estudiantil y preguntar esto, solicitar una computadora para rendir un examen. En el caso que tengan algún problema con el formulario, nosotros tenemos toda la paciencia del mundo. Si se extiende un poquito más su evaluación, no pasa nada porque no pudieron entrar, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Pero bueno, traten de nuevo de usar el micrófono lo menos posible. No sé si hay otra pregunta más. ¿No? ¿Se entiende? Se entendió, profe. Bueno, si no, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta acá. Desde ya, la mayor de las suertes y no se preocupen, no va a ser un examen difícil. Van a ver que bastante fácil, siempre y cuando hayan leído la bibliografía y hayan justamente presenciado las clases, visto las clases. Porque muchas veces, ustedes no lo habrán notado, pero muchos de los ejemplos prácticos los dimos en clase. Entonces, ya es una ayuda eso. Sí, hoy la subo al Classroom, la clase hoy. Sí, sí. Bien. Igual, eh, nada, esto es lo que vimos hoy es unidad 3 y lo que vivimos también la clase pasada, o sea, anoche, lunes a la noche también era unidad 3. Esto no entra en el parcial. Parcial es solo unidad 1 y unidad 2, nada más. Bueno, perfecto. No sé, ¿hay alguna duda? Si no, dejamos la clase hasta acá. Espero que se haya entendido. Van a ver que el parcial es bastante fácil, no se preocupen. Así que, nada, después si lo rinden mal al parcial, tienen una instancia de recuperatorio, ¿sí? También tienen todas las chances básicamente para aprobarlo.
Después estamos en el parcial sería 28, el recuperatorio va a ser el 5 de mayo, o sea, una semana posterior. Así que bueno, o sea, tienen doble chance para aprobar. Así que no se preocupen. Si no lo aprueban en esta instancia, tienen una instancia más para aprobarlo. Bueno, bueno, gente, muchas gracias y nos vemos mañana entonces. Chao, Gracias. profe, gracias.